provincia de Buenos Aires. Axel, ¿cómo va? Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, finalmente. Finalmente. Sí, Bueno, sí. Primero que nada, te felicito porque hay una victoria contra el Lawfare, la causa dólar futuro, fueron sobreseídos por la Cámara de Casación, la Sala 1, entiendo. Así que bueno, felicitaciones, muy merecido, muy peleado, muy luchado también, pero bueno, me puso muy contento cuando me enteré de la noticia, tanto Cristina como vos, como también Alejandro Barnoli, han zafado una causa evidentemente política, una de las tantas causas del Lawfare. Pero antes de ir a eso, estuviste el 13 de abril del 2016 ahí en Comodoro Pi, decime que sí. Perfecto, claro, sí. Sí, y te escuché recién, sí, nos mojamos, como corresponde. La verdad que se cumplen 5 años y es una fecha realmente muy significativa en lo que fue una etapa, llamémosla, ¿no? Sin hacer ningún paralelismo, pero de resistencia claramente, y que ese fue un hito importante, porque bueno, evidentemente el macrismo hoy está saliendo a la luz el funcionamiento de esa mesa judicial, la vergüenza, el desastre que hicieron, pero se habían propuesto perseguir a los dirigentes del kirchnerismo, a los dirigentes opositores, se habían propuesto también generar una suerte de oposición a imagen y semejanza, digamos, a medida, y bueno, ese momento fue muy importante porque dieron el paso de esta causa de la cultura, fue la primera que elevó Bonadío a juicio oral rápidamente. Hoy el fallo, me lo leí entero, tiene 100 hojas y manifiesta un poco, de una manera, digamos, un poco judicial en su lenguaje, pero el escándalo que fue toda esa causa, cómo fue una causa creada, construida, ficticia, sin delito y con un solo propósito, que era la persecución judicial y todo lo que ella involucra, porque no es la persecución judicial solo para que de manera privada. Vos fíjate, a mí me embargaron, si no me equivoco, y a los que estábamos en esta causa, por 15.000 millones de pesos. Me inhibieron los bienes. 15.000 millones de pesos. Claro, una vergüenza de esas cosas que hacía ese papelón que tuvo la justicia argentina, que fue el juez Bonadío, pero no es solo el hecho, digamos, personal y el hecho vinculado a la justicia, de que uno lo persigan, de que las cuestiones familiares, bueno, todo eso que está en paralelo, pero no es por ahí, porque la cuestión era acusar a todos los que estábamos en contra de la política económica del macrismo, los que defendíamos determinadas formas de ver la política y de hacerla en la Argentina, y los que nos oponíamos abiertamente y sin ningún tipo de especulación a la política de Macri, bueno, disciplinarnos también y a lo sumo, si no era así, conseguir que creyera, y de hecho una parte de la sociedad lamentablemente fue víctima de estos engaños, lo es todavía, que esas causas tenían algún valor jurídico, que eran hechos de corrupción, y entonces entre lo político, lo judicial y lo mediático se trataba también de generar una situación de repudio, de desprestigio, de sospecha. Y creo que hoy, no sé, yo no sé quién va a leer estos fallos, y qué parte de la sociedad también, porque no sé ni cómo lo están informando los artífices de esta persecución. No sé qué están poniendo hoy. Yo acabo de contestarle por Twitter a Pinedo, que fue uno de los que acusaron originalmente con la causa del futuro, junto con Negri, que eran el PRO y el radicalismo, los dos bloques. Bueno, le contesté porque alguien me alcanzó el tuit, la verdad que no lo estaba leyendo ni siguiendo, pero alguien me alcanzó un tuit que sacó Pinedo, como haciéndose el distraído sobre la significación que tuvo esta causa. Y volviendo a la pregunta que me hacías al principio, esta causa la recibieron rápidamente, casi sin trámite judicial, llamaron a declarar a un montón de testigos, todos del macrismo,
los testigos del macrismo dijeron que eso era un escándalo, era muy malo, y después el juez Bonadío lo elevó a juicio oral, y bueno, y ahí estaba, o sea que se cumplen años de infamia. Por eso te digo que mi sensación, la verdad que todavía entre tantas cosas y lo que está ocurriendo hoy, que incluye todavía estar inmersos en los resultados de la política económica de Macri, de su política sanitaria, de lo que fue Vidal en la provincia, pero en medio de todo eso te digo que los sentimientos que tengo son un poco mixtos, no es que me puedo sentir feliz y alegre, porque no es que se ha ganado algo en el terreno de una discusión, sino que a mí me da la impresión de que la misma justicia que nos persiguió en aquel momento sin ningún motivo, de pronto y por varias cuestiones, entre otras en este caso, que era absolutamente vergonzoso lo que hicieron, pero entre otras decidió absolvernos, digamos, de algo que nunca existió. Entonces son 5 años tirados a la basura en términos de persecución, de acusaciones, de tapas de diario, de gastos para el Estado, de inconvenientes, y bueno, y hay gente que todavía hoy dice, dólar futuro, y debe pensar que es un grave delito que cometió Cristina, que cometí yo, y ahora pensará que manipulamos a la justicia nosotros para que nos dispense de esta causa. Así que todo eso es lo que siento. Es como que no termino, lo veo como una victoria de justicia realmente, pero al mismo tiempo recapitulo y digo, 5 años acusado, y no solo acusado, sino procesado en juicio oral junto con un montón de funcionarios y compañeros por algo que nunca existió como delito ni como causa judicial, un hecho del que ya se han escrito varios artículos por el escándalo que significa. Axel, ¿cómo explicás vos el lawfare? ¿Cuál es el objetivo fundamental del lawfare? Vos que lo viviste en carne propia. Digo, ¿qué crees que buscaron con eso? Me parece que hay varias cosas, ¿no? Porque tiene varias facetas. Por un lado, bueno, como yo dije un día, que creo que me lo levantaron en los diarios, yo hasta hoy, que no sé cuándo van a levantar, no puedo vender el auto, por ejemplo. Y no hice nada, digamos. Así que, ¿por qué no lo voy a poder vender? Porque estoy embargado, inhibido y con un montón de temas judiciales sobre la nada misma. Yo sé que, viste, porque la verdad que uno no es una víctima, creo que las verdaderas víctimas son los que más sufren las políticas económicas a las que contribuye el lawfare, porque contribuye a determinadas políticas y a determinados hechos también económicos y sociales. Por eso, yendo desde el principio, me parece que a los gobiernos populares de la región, como ahora la forma de disputar el gobierno es a través de lo electoral, entonces generan con el llamado lawfare una especie de objetivación o darle un valor de verdad a esas acusaciones que se inventan. Entonces, a mí también hace no mucho me absolvieron de una causa de enriquecimiento ilícito, que no era ni enriquecimiento ni ilícito. Así que, pero me acusaron, también con Bonadío, y bueno, investigó montones de artículos de tapa de diario sobre que yo estaba acusado de enriquecimiento ilícito. Sobre eso se monta lo judicial y lo mediático. Entonces hacen una denuncia, la promocionan por los medios, le dan valor de verdad. Entonces hay gente que desprevenida o a veces prejuiciosa o a veces ni una cosa ni la otra, sino convencida por la insistencia y por el coro de voces que hacen actuar, llega a la conclusión de que efectivamente yo me puedo haber enriquecido ilícitamente en la función pública, me tachan de corrupto, alguno por la calle tal vez se enoja y grita por algo que nunca existió. Entonces generan con estas denuncias ficticias, generan mala imagen o generan rechazo por cosas que no ocurrieron ni existieron. Entonces, más allá de juzgarnos por las cosas que nos tienen que juzgar realmente, que es por lo que hacemos, por los resultados que tiene, te empiezan a juzgar por acusaciones infundadas y eso va generando corriente de opinión que termina muchas veces
simplemente que una parte de la población crea esto y te rechace a determinados dirigentes políticos, y después, como en el caso de Lula, directamente, que empieza a tener efectos ya más graves, o como en el caso de Dilma, que con una falsa acusación terminan haciendo una especie de golpe de Estado o proscribiendo un candidato. O sea que tiene diferentes facetas o diferentes grados, pero siempre es lo mismo, es la persecución política a través de los medios, de la justicia y de determinados dirigentes. A ver si entendí bien. Vos podías ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, pero no podías vender el auto. Claro, porque me habían acusado de esta porquería, el juez Bonadío lo tomó, después la Cámara, porque eso se apeló, también le dio la razón a Bonadío, por eso digo que la podredumbre de una parte del Poder Judicial es una cosa que hay que corregir rápido, porque esta causa, si bien no es una causa de corrupción, que son las más características, es una causa ficticia, inventada, que no tiene ninguna base jurídica, pero con la cual van produciendo estos efectos. De hecho, claro. En algún momento trataron de asociarlo de dólar futuro a una especie de hecho de corrupción, como que, porque además es un tema tan técnico, como que nosotros le hubiéramos vendido dólares baratos a amigos nuestros, y ese era el dólar futuro, lo cual no tiene nada que ver con la operatoria, porque ni yo como ministro de Economía, ni ningún funcionario podía elegir quién operaba, ni saberlo siquiera, y cuando empezaron a investigar si se había enriquecido gente asociada al kirchnerismo con esta operatoria, encontraron que los que compraron dólar futuro fueron los macristas. Después llegaron al gobierno, devaluaron, arreglaron el valor al que iba a pagarse iban a pagarse los contratos de dólar futuro, y muchos funcionarios y amigos del gobierno de Macri sí se enriquecieron con esto. Entonces, mirá la paradoja, porque eso también tuvo una causa que Bonadío dijo que no había ningún delito. ¿Entendés? Entonces, está todo patas para arriba, ¿no? Claro. Pero aparte, lo que está en crisis, me parece, con todo esto que ha sucedido, es el propio sistema, ¿no? El propio sistema judicial ha entrado en una crisis fenomenal. A mí me llama la atención que la Corte Suprema no haya dicho nada sobre el lawfare. Digo, que no se haya expedido, por ejemplo, en el marco de la investigación periodística que hizo el Destape sobre la Operación Olivos, que no se haya expedido, que no haya dicho algo sobre el decoro de los jueces, lo que tienen que hacer o no hacer. Han convalidado, ¿no? Digo, desde el silencio me parece que han convalidado todo Yo no me olvido de una foto de, creo que era el juez Moro, el juez Bonadío, y yo no sé si en ese momento Lorenzetti no era el presidente de la Corte. Y no es por lanzar acusaciones infundadas, digo, ¿no? Pero han dado un aval desde el silencio, al menos, y quizá algo más, a todo lo que ocurre. Sin lugar a duda, mira, Roberto, la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema. Durante la época de Macri, Macri nombró 2 jueces por decreto. Ya aceptar un nombramiento por decreto es algo sumamente cuestionable, por más que después haya sido convalidado por los procedimientos legislativos. Es decir, que hubo un manoseo del Poder Judicial que es lo que está saliendo a la luz. Es lo que está saliendo a la luz. Entonces yo creo que muchas veces, por eso yo no quiero entrar en el registro de la indignación, ¿no? Sí. Aunque la verdad que ese es mi estado de motivos tenés. Pero, sí. No, claro, y más ahora, porque también habiéndose terminado este episodio de dólar futuro, también uno se pregunta, si uno tiene un problema grave que le pase y después se resuelve, debería estar contento. Si ahora ese problema fue creado y tuvo efectos, y queda después claramente plasmado que siempre fue una construcción mediática, judicial y política, entonces la verdad que el resultado que uno saca es, bueno, le sirvió en su momento, le sirvió entre otras cosas para con eso amenazar al entonces presidente del Banco Central, que era Banoli, en el cambio de gobierno, y prácticamente exigirle la renuncia. Entonces con eso cambiaron al presidente del Banco Central, y con el nuevo presidente del Banco Central cometieron todas las fechorías y bueno, y el desastre que hicieron de endeudamiento, fuga,
y apropiación de riqueza en la Argentina durante el periodo del macrismo. O sea, no es que dólar futuro ahora está resuelto y es un caso literario o teórico. Tuvo efectos reales muy graves, y no solo para los que estuvimos en su momento procesados o hasta hace poco en el juicio sino que tuvo efectos en la opinión pública y entonces políticos y sociales. Es como vos decís, bueno, ahora Lula lo dejan presentarse a elecciones, pero el presidente actual es el resultado de haberle bloqueado la elección a Lula. Entonces, bueno, por más que se resuelva un día, el saldo es horroroso. Escúchame, pero lo que pasó en Ecuador mismo, el triunfo del banquero Lasso, está construido también sobre la base de lo que ha sido el remanente del lawfare. Digo, Correa está exiliado, no puede volver a su país, no pudo votar en su país ni siquiera Arauz. O sea, algún efecto tiene sobre la cuestión política, incide, ¿no?, en el escenario político. La diferencia fue de 4 o 5 puntos, no es que fue arrasado, pero bueno, puede ser que sean esos 4 o 5 puntos de gente que termina convencida y creyendo que todo el lawfare es parte de la verdad y no de la mentira, ¿no? Claro, mira, primero que no tengo dudas de que es algo planificado y orquestado, no tengo dudas, no es que es una serie de sucesos casuales encadenados o de decisiones individuales. Por eso lo que está saliendo a la luz del manejo del Poder Judicial o de una parte del Poder Judicial de determinadas causas por parte del presidente Macri, me parece que es muy importante que termine de esclarecerse. Es muy importante porque muestra que hubo un fenómeno de una decisión de aquel gobierno, bueno, de perseguir opositores. Y bueno, el hecho, por eso le contesté a Pinedo también, porque dice algo así, claro, como que él no apuntaba ni a mí ni a Cristina en su denuncia original, lo cual es cierto, y empieza a contar, bueno, yo denuncié tal cosa, tal otra, que es lo que el tribunal acaba de demostrar, que no tiene, pero ni un átomo de delito. O sea que esa causa fue preparada en aquel momento, o bien para privar al Banco Central de los instrumentos que usaba para evitar una devaluación, que por otro lado después vino Macri hizo, pero tal vez querían que le hiciera el gobierno de Cristina, o nosotros estando yo de ministro de Economía y el Banco Central, y como mínimo para forzar una renuncia del presidente del Banco Central, que estaba en plazo, que había sido votado para ese cargo, con lo cual no tenía por qué irse, pero lo mismo hicieron con la procuradora Gil Carbó. Es decir, fue una forma de toma de posiciones de poder que no le correspondía al gobierno de Macri, y que de esa manera llevó adelante sus políticas. Por eso digo que el resultado en la Argentina de todo esto no es solo que a nosotros alguien nos pueda tachar o crea algo de lo que se dijo, o de lo que los diarios decían, o de lo que los políticos opositores decían, sino que el problema son los efectos reales que todo eso tiene, que es que en Brasil no se haya podido presentar Lula, y que en Argentina también seguramente contribuyó esa persecución a que hubiera gente que creyera, más allá, porque uno está sometido en el proceso democrático a que cada uno forme su opinión sobre lo que uno hace, sobre su desempeño público, sobre las políticas que lleva adelante y sobre sus resultados. Ese es el juego democrático. Ahora, cuando uno lo acusan de una cosa, después lo hacen a través de la justicia le da curso y le da cabida, dándole una verosimilitud mayor. Después eso empieza a repercutir en los diarios, después viene la imputación, el procesamiento, la elevación a juicio oral, que es prácticamente una condena. Entonces dicen, mira esto, y lo carga de un mayor grado de verosimilitud, que después genera que esa acusación, que dicha en el aire no tiene por qué creerla a nadie, parezca más sólida. Y el resultado es lo que te digo, porque a mí, de nuevo, no es lo que me preocupa, obviamente es desagradable, y en lo personal, tampoco por hacer política uno debería estar sometido a que lo acusen de cualquier verdura y después le embarguen las cosas. Claro, no es un juego democrático normal, involucra otras cuestiones, eso desde ya, pero no es por
lo que quiero recalcar no es nuestro carácter de víctima de esa persecución, y además no soy quien yo, sabiendo que la que más han perseguido es a Cristina, que estaba también en esta causa, y la que la han tratado de embarrar de todos los modos posibles, pero no es eso. Lo que te quiero decir es que tiene resultados sobre el proceso político, económico y social de la Argentina, que es un engranaje encaminado. Por ejemplo, sacaron al presidente del Banco Central para hacer la mega devaluación, después el mega endeudamiento, y con los resultados que tuvo. Entonces no es que simplemente fue una causa injusta por un crimen que no cometimos, sino que claro, el efecto es ensuciarte, generar una acumulación política y ocupar lugares de poder que no les corresponden. Mira, la otra vez Cristina habló y hizo una asociación que pocos hacen a veces o poco logran interpretar de ese modo, entre el lawfare y las consecuencias económicas del lawfare. No, digo, porque algunos piensan que es simplemente la persecución, pero si no pareciera todo quedaría en el territorio de la perversión. Y no, esto tiene consecuencias concretas sobre un modelo de país, sobre un sistema económico, sobre la sociedad. Digo, me parece que eso también es bueno remarcarlo para que no quede exclusivamente en una parte, sino que se entienda el conjunto de las cosas, ¿no? Sí, y es eso, porque, te repito, estamos en democracia, obviamente la voluntad popular se expresa a través de las urnas, pero es como hacer trampa en democracia, lo del lawfare. Claro. Porque claro, es como hacer trampa, porque una cosa es que uno lo juzguen por lo que hizo, y otra cosa es que le den ese grado de verdad a mentiras, que claro, parece consolidar el Poder Judicial, porque si yo voy por ahí y me dice algún dirigente opositor, o el propio diario Clarín, que yo hice no sé qué cosa, tiene un valor. Ahora, si además viene una denuncia judicial y hay un juez que investiga y que avanza y que ellos lo van comunicando, entonces alguien dice, mirá, debe haber, aunque sea, como en este caso, un absoluto disparate, pero no importa. Entonces, y después eso se usa para que electoralmente tenga un resultado, y además se usa, en el caso muy claramente, para llevar adelante una política económica, para llevar adelante. En el caso de Dólar Futuro, muy claramente, porque vos fíjate que ellos, en base a esta causa, después terminaron arreglando cuánto ganaban los propios dirigentes y cercanos a Cambiemos. Entonces claro, se enriquecieron algunos en base a esto y empobrecieron a una mayoría. Claro. Axel, gobernás una provincia que es bastante grande y con mucha gente, compleja, y aparte con una herencia que te han dejado que es realmente, a veces uno mira en perspectiva, es imposible, ¿no? La pregunta que sigue es son dos en realidad. Una es si dormís bien, digamos, con toda esa responsabilidad. La otra, tengo muchísimos mensajes de gente que agradece por el tema de la vacunación, muchísima gente que te agradece muchísimo, a vos, a todo el personal sanitario, muchos mensajes que estamos recibiendo. Por el otro lado, nada, ¿cómo está la situación? Describime vos, en qué punto estamos, según tu atalaya, digamos, donde vos estás parado, ¿no? Porque cada uno tiene una mirada particular, la del gobernador de la provincia más grande del país es única, así que te escucho. Mira, con respecto a la primera pregunta, la verdad que estamos, ya el hecho, la responsabilidad de llevar adelante el cargo de gobernador, obviamente que dentro de un espacio político y con muchísimo acompañamiento, pero así todo con una responsabilidad enorme, ya es, y lo sabía, no es que me sorprendo, es de un grado a veces de tensión que bueno, evidentemente no se puede ocultar, pero bueno, la verdad que lo que era absolutamente inesperado y desproporcionado es que en el medio de esta situación, que ya venía compleja por tener que sacar adelante a la provincia después del desastre que dejaron Macri y Vidal, y que estábamos empezando a encaminarlo, bueno, llegó una pandemia, y la pandemia creo que a todos los que tenemos responsabilidades de decisión y de gobierno, aún los de otro signo político, bueno, es gobernar lo desconocido, ¿no? Es que es así porque la verdad que esta segunda ola, por ejemplo, tiene
una velocidad y una magnitud que yo te puedo decir que si bien en Brasil, en Chile, en Uruguay se veía venir, se podía anticipar, se esperaba que esto podía ocurrir en el invierno, cuando ya estuviéramos más avanzados en el proceso de vacunación. Y con el coronavirus y ahora las variantes del coronavirus, la verdad que no hay pronósticos que permitan a uno poder tener una claridad sobre lo que va a ocurrir y estar en un terreno de certeza. Así que eso sí, está complicado y está complicado para mí, pero obviamente preocupa mucho más, interesa mucho más que para todos, hasta la última bonaerense, estamos recibiendo a esta pandemia con todas las dificultades que teníamos, y me parece que dando una respuesta antes que nada y contra todas las visiones utilitaristas, pero también individualistas. Me parece que la provincia de Buenos Aires, con la carencia que teníamos del sistema sanitario, con los problemas sociales que acarreamos estructurales, hemos dado una respuesta bien bonaerense, que es desde la solidaridad, desde el respeto mutuo. Obviamente esto tiene excepciones, pero yo te diría, en la provincia de Buenos Aires estoy tremendamente orgulloso de todo lo que hemos hecho y de cómo desde la juventud hasta la gente mayor ha respondido en su enorme mayoría con muchísima responsabilidad y con muchísima solidaridad. Después, ¿en qué momento estamos? En uno crítico, porque yo decía el otro día, hay una especie de carrera entre el virus y las vacunas, y hoy mismo estoy hablando con varios proveedores de vacunas, y bueno, en Europa, en India, en China, mismo en Estados Unidos empieza a haber limitaciones para la venta al exterior de diferentes tipos. Entonces el tema de las vacunas está complicado, adquirir vacunas en la cantidad necesaria. Afortunadamente Argentina está entre los 20 países que más ha recibido, pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente porque el mundo está necesitando estas vacunas y no llegan en la cantidad y a la velocidad necesaria. Obviamente, un agradecimiento enorme para el trabajo que hace Alberto y el equipo de salud que ha conseguido vacunas en este contexto. Nosotros también trabajamos con los proveedores para tenerlas y bueno, eso nos da por lo menos una perspectiva y una esperanza, porque hoy estamos vacunando a razón de, bueno, la semana pasada llegamos a vacunar más de 90.000 un par de días bonaerenses, y esta semana estamos un poquito más abajo, pero porque no tenemos tantas vacunas, ¿no? Así claro. Que bueno, avanzando al mismo tiempo con la vacunación y los cuidados, ya llegó la segunda ola, no hay duda. Y una cosa que te digo más, Roberto, porque el otro día se armó como todo un escandalete con que ahora las provincias o los municipios pueden comprar vacunas, sí. Entonces habría un enorme cambio. Yo te quiero decir, nosotros desde julio del año pasado en la provincia de Buenos Aires nos pusimos en contacto con proveedores, conseguimos vacunas, y como corresponde, se las acercamos al gobierno nacional para colaborar, porque si no, lo que estaríamos diciendo es que la provincia de Buenos Aires consigue vacunas y se vacunan los bonaerenses y no el resto del país. Claro, claro. Claro. Lo que me parece que es una mirada tan obtusa y además tan mentirosa, porque si alguno de la oposición puede conseguir vacunas, nadie le prohibió hacerlo. Lo que pasa es que tenía que hacerlo lo más rápido posible. De hecho, el presidente muchas veces dijo, no veo que nadie me esté alcanzando ofertas de vacunas. De vacunas, claro. O sea que no hay ningún cambio. Yo creo que si ahora aparecen, como muchos sospechamos que puede llegar a pasar, uno diciendo, conseguí tantas vacunas de tal empresa, y bueno, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo como lo hicimos nosotros, en vez de tomarlo como un hecho personal o puntual, llevárselas, alcanzárselas al gobierno nacional para que termine los acuerdos, consiga las vacunas y las reparta solidaria y equitativamente en todo el país? La provincia de Buenos Aires hizo eso. Nosotros conseguimos vacunas, firmamos acuerdos y se los llevamos al gobierno nacional para que concluya las tratativas, y lo seguimos haciendo. Todos los días estamos buscando vacunas. Entonces parece que ahora se inició
la temporada de salir a buscar vacunas, para algunos, que nunca les interesó. Sabes que tengo una última pregunta para hacerte, imagino que estás con asuntos muy calientes, muy relevantes, no te quiero distraer mucho más. Yo no sé cómo haces para no indignarte, digo, en algunas cuestiones. Porque hablamos del lawfare y hiciste una descripción realmente muy fatigosa, digo, en términos personales, familiares, sociales, digo, salir a la calle y que digan, che, tal cosa, tal otra. Y que no, aparte no es la primera vez que sucedía. Digo, vos sos uno de los blancos preferidos de ese lawfare. Y sin embargo lo contás muy tranquilo y desarmás la operación tal cual como fue. Ahora siendo gobernador, el tema de las vacunas, yo veía la tapa de Clarín el otro día con el tema de la vacuna china. Y decía, ¿a cuánta gente están desmoralizando con esto o le tratan de bajarle la autoestima y todo? Porque se vacunaron, fue muy difícil conseguir esas vacunas, fue muy complejo y ahora le dicen que es una vacuna que quizá no sea tan efectiva. Fue titular, fue tapa de todo eso, ¿no? Y la verdad es que es difícil no indignarse con esas cuestiones. Por eso, ¿cómo la última pregunta, digo, porque ya después te libero, digo, pero ¿cómo haces? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo manejás una situación que mirás para acá y te están haciendo una trampa? Mirás para el otro lado, te están haciendo una emboscada. Mirás para el frente, dicen que no haces nada, que estás dejando que te atropelle la pandemia. ¿Cómo haces esto? Mira, no, desde lo personal me parece que ahí hay también otra trampa. Que hay una frase muy popular que es el que se enoja pierde, ¿no? Sí. Yo creo que también hay que enojarse, pero lo que pasa es que si uno actúa desde el enojo, desde la rabia, desde la bronca, capaz que se equivoca también. Yo en la campaña electoral empecé ya a decir que no nos van a distraer, ¿no? Porque también me parece que además del tiempo que hay que perder desbaratando estas operaciones, dando explicaciones infinitas sobre cosas que son muy claras pero que contribuyen a confundirlas. En primer lugar te quiero decir que a uno lo estén mirando y cuestionando, tiene un elemento positivo, que me parece que en el caso del gobierno de Macri, no me animo a decir uno de los problemas que tuvo, porque no sé si es un problema, pero sí algo con lo que terminó tropezando, es que como la prensa porteña, digamos, era muy complaciente y ocultaba, tapaba, maquillaba, blindaba todo lo que el gobierno hacía, me parece que también le faltó hasta eso, ¿no? Hasta esa gimnasia de estar más atentos a no cometer errores no digo por la parte voluntaria de la política que aplicaron, pero me parece que también esa complacencia y eso de que había una parte de la prensa que durante el gobierno de Macri parecía estar dedicada a informar los modelos de vestuario de la primera dama, ¿no? Más que lo que pasaba realmente y lo que iba produciendo el gobierno. Así que me parece que hay un papel que está bien y que no pasa solo con la prensa porteña macrista, sino que también está bien y los propios comunicadores que son objetivos también marcan errores. En el caso, me parece, del gobierno anterior no tuvieron una mirada crítica, claro, sobre nada, porque le festejaban todo, hasta cualquier pavada y cosas falsas, ¿no? Me acuerdo cuando hicieron todo un show del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, puro humo, con el propósito de festejarle a ese gobierno que estaba a favor de sus intereses. Después, con respecto a cómo llevarlo, me parece que es un signo de época, hacer política hoy contra los intereses concentrados, contra los poderes, en otras épocas era, si vos querés, más violento y más cruento, ¿no? Claro. Simplemente hoy el poder y las fuerzas conservadoras se expresan de esta manera, y simplemente lo que no hay que hacer, yo a veces me paso demasiado tiempo desbaratando falsas noticias, falsas informaciones. Hoy me pasó algo y con esto cierro porque me parece muy expresivo. Hoy entré acá en La Plata con mi hijo menor, entramos a un negocio y el vendedor me dice, Axel, ¿cómo hago
con mi papá y las vacunas. Entonces yo pensé que estaba fuera de edad, que todavía no se había vacunado. Pero le digo, bueno, pero ¿qué edad tienes? ¿Se escribió en la página? ¿Tuvo alguna dificultad? Me dice, no se quiere vacunar. No. Yo le digo, ¿pero por qué no se quiere vacunar? Me dice, está en edad, pero no quiere vacunarse. Le digo, ¿pero por qué no se quiere vacunar? No, porque se la pasa escuchando, bueno, el canal la señal de noticias del grupo de Mañeto, y le dijeron que ahora, le venían diciendo que las vacunas no servían, ahora le agregaron que la vacuna proveniente de China era mala, y bueno, no se quiere vacunar. Y es una persona de edad y con enfermedades preexistentes, o sea, una persona de riesgo. Entonces, yo digo, ¿qué hacemos con esto, no? Porque ahí sí me indigno. Ahí sí me indigno. Porque ahí están jugando con la vida de una persona que ha escuchado esto, que tiran todo el tiempo petardos, cañitas voladoras, dicen cualquier cosa, con tal de hacerle daño al gobierno, pero se llevan puesta también, en algunos casos como este, la salud de una persona. Que está arriesgando la vida porque podría hacerlo, podría vacunarse, de disponer de vacunas, todo, pero no lo quiere hacer porque lo convencieron de que la vacuna era mala. Entonces, ahí está un efecto, yo lo vengo marcando, del que se van a tener que hacer cargo. Porque hoy estamos obviamente todos angustiados en pandemia, la situación económica es difícil, la situación sanitaria complejísima, nadie puede estar en esta situación con la cabeza fría como para evaluar o hacer un saldo. Ahora, uno de los balances que yo tengo es que está el virus y están sus cómplices y aliados. Claro. El virus y están sus cómplices y aliados que trabajan para que la gente no se cuide, que trabajan para que si hay limitaciones, estar en contra de las limitaciones, que se incumplan, si hay que se incumplan los cuidados personales, y bueno, después cuando no había vacuna porque nunca iba a llegar, cuando llegó porque no les gustaba, cuando se probó que era buena, que había poca, cuando viene de otra que está en mala. Entonces todo el tiempo trabajando, y eso también tiene efectos reales, más allá del voto, efectos reales, en gente que toma conductas que terminan siendo nocivas, peligrosas y dañinas. Axel, te quiero agradecer muchísimo. La verdad es que me alivia escucharte, como creo que a muchos y muchas de los que nos están escuchando, la serenidad en el medio de este tormentón. Y bueno, vamos a poner toda la fuerza para que las cosas salgan bien. Y el año que viene nos juntamos de vuelta. Nos juntamos como un asado. Vamos a ver cómo sale la cosa. Y van a volver los abrazos. Esperemos. Estamos trabajando para eso. Yo creo que hoy, si me permitís el último, después de agradecerte mucho la nota, agradecerles, decir que bueno, que hay que seguir cuidándose, redoblar los cuidados. Estas cepas son más contagiosas, eso quiere decir que lo mismo que antes alcanzaba para no contagiarse, hoy no alcanza. Entonces es una cuestión de cuidarse más y cuidar a los demás. Y cuidar a los demás porque este no es solo un tema individual de enfermarse o no, sino que cuando circula el virus llega siempre alguien que está en peligro. Claro. Axel, fuerte abrazo, disfrutá de un día de justicia. Hoy fue un día de justicia, no hay muchos. Y bueno, nada, mucha fuerza para la tarea. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo siempre digo, exagerando un poquito, nada más que un 10%, de la mitad del país, o prácticamente la mitad del país, 40% prácticamente de los habitantes de la Argentina. Una provincia muy extensa, una provincia donde entran 6 Uruguay. Una charla, como vieron, serena, tranquila, y me pareció muy interesante la explicación que él ha dado sobre el tema del lawfare, cómo se vive el lawfare, cuáles son los objetivos del lawfare, cómo esos objetivos son en principio sobre blancos específicos, pero también tienen o buscan tener una consecuencia de carácter económico, más allá de lo político. Y bueno, el tema de la pandemia, una situación compleja, difícil, con un abastecimiento de vacunas que a veces es más frecuente y otras veces se discontinúa. No es un tema local, está pasando en todos los países. Y esto lo digo a cuenta mía, y nos vamos, creo que tenemos ahí un temita musical como para relajar un poco, lo digo a cuenta mía. Con todas las dificultades, y con todo lo que todavía falta por hacer,
Yo estoy convencido de que la provincia de Buenos Aires en esta crisis tiene un buen timonel. El mejor que se lo podía haber cruzado. Bueno, en realidad lo eligen los bonaerenses. Los bonaerenses eligen su destino cuando eligen poner en las manos de Axel Kicillof la posibilidad de tener una vida mejor. Y la verdad que fue un acierto, porque Axel es uno de los políticos jóvenes, la nueva generación de políticos más comprometidos, más dedicados, más estudiosos. Sus equipos son a resultados, digamos, ¿no? Eso es lo que uno nota, que después de muchos años de gobierno, que incluye la gestión de María Eugenia Vidal, pero yo la extiendo un poco más, la provincia tiene timonel. Hay alguien que está haciendo cosas en un rumbo, en un sentido, y que todos los días actúa convencido de que es por ahí, y no por otro lado. Axel podría estar pensando en muchas cosas hoy, y estoy convencido, por cómo lo escuché recién y por las cosas que uno más o menos sabe y conoce, está realmente metido en tratar de que los bonaerenses vivan todos los días un poquito mejor, aún en el medio de esta peste infernal. Música, ya venimos.